Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Cucuza, soy profesor de informática y presidente de la DICRA, la Asociación de Docentes de Informática y Computación de la República Argentina, y esta es mi primera columna sobre educación digital para Sintonía Educar. Por eso, el título de la columna de hoy va a ser ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación digital? Supongo que enseguida habrán pensado en computadoras e internet, pero antes hay que buscar algunas definiciones básicas para entrar en tema. La mayoría de las veces habrán escuchado sobre las TIC, algunos también puede que hayan escuchado o leído sobre las TAC, las TEP, y seguramente en estos últimos tiempos también sobre educación digital, programación y robótica. Inclusive puede que hayan escuchado o leído que informática o computación ya son parte de la antigüedad. Como ya saben, en esta ocasión el programa y la columna están grabados. Hoy es 24 de marzo del 2020, pero igual cuando lo escuchen este sábado, me gustaría que puedan participar. En este caso sugiero la red social Twitter con el hashtag educación digital y utilizando también la arroba para las cuentas de el programa, que es arroba sintonía educar, y la mía personal, que es arroba guscucu, Gusq de queso, ¿sí? Son solo 5 letras, para poder mantener algún tipo de diálogo. Bueno, vamos a comenzar entonces aclarando, por ejemplo, que de ninguna manera se puede considerar que informática y computación sean algo antiguo. Hay muchísimas carreras universitarias y terciarias donde se puede estudiar sobre esta disciplina. Lamentablemente, esto no tiene un correlato con lo que se aprende en la escuela primaria y secundaria, incluso en el nivel inicial. Para darle un marco a este tema y que no quede nada más en lo que yo pueda pensar, vamos a leer la definición de informática según la DICRA. La informática es la disciplina o campo de estudio que abarca el conjunto de conocimientos, métodos y técnicas referentes al tratamiento automático de la información, junto con sus teorías y aplicaciones prácticas, con el fin de almacenar, procesar y transmitir datos e información en formato digital utilizando sistemas computacionales. Los datos son la materia prima para que, mediante su proceso, se obtenga como resultado información. Para ello, la informática crea y o emplea sistemas de procesamiento de datos que incluyen medios físicos, hardware, en interacción con medios lógicos, software, y las personas que los programan y o los usan, el humanware. ¿Qué son las TIC entonces? Si lo analizamos más allá de la explicación de la sigla, que quiere decir tecnologías de la información y la comunicación, se refieren a hardware y software más el humanware, que es básicamente Internet, una red mundial de computadoras conectadas a través de dispositivos físicos, el hardware, usando protocolos de comunicación, el software, y con varias personas que la crearon y la mantienen o son sus usuarios. Este tema pareciera que está muy claro fuera de lo que es el ámbito educativo. En esos sectores no se habla de tantas siglas como en educación. Las TIC, las TAC, las TEP. Las TAC han denominado a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Las TEP, tecnologías de empoderamiento y participación. Pero en el mundo está claro que en realidad estamos hablando de las TI, tecnologías de la información. Incluso también en inglés, los departamentos de las empresas se llamaron desde hace mucho tiempo IT. Y esto está dado por una disciplina que es la informática. En esos mismos ámbitos también está muy claro que programación y robótica claramente son parte de la disciplina informática, una parte indisoluble, digamos. Entonces, para ir dándole un formato claro, digamos, la educación digital se puede hablar de que tenemos dos ramas.
Una es la informática como disciplina de estudio, a la misma altura que las demás áreas del conocimiento: matemática, lengua, ciencias naturales y sociales, educación física. Esto por un lado. Y por el otro, lo que se denominó las TIC en la educación, o según las épocas, alfabetización digital, informática educativa. Y esto no es otra cosa que la utilización de las computadoras como herramientas de todas las áreas o asignaturas. Esto incluye el buscar información en Internet, contestar en un procesador de texto si quieren, lo que habitualmente se le suele llamar un Word, cuando en realidad Word es una marca. También hacer una presentación de diapositivas, como el famoso PowerPoint, o en su momento el que estaba más de moda, no porque sea mejor o peor, que se usaba online, Prezi. Otro ejemplo que se me ocurre es usar Google Maps en historia, en geografía, o ese software muy conocido para los matemáticos que es GeoGebra, y pensar que todo esto es informática. En realidad, de ninguna manera. Todos estos son ejemplos de la utilización transversal de las TIC en cada materia. Utilizar GeoGebra en realidad es enseñar matemática con el apoyo o con la facilidad que implica la computadora. No es enseñar informática. A lo mejor entonces ahora se están preguntando qué sería enseñar informática como una disciplina. Desde ADICRA entonces lo estuvimos encuadrando de esta manera. Por un lado, hay que tener en cuenta 3 claves para considerar que un espacio sea la informática como materia. Y por otro, también tenemos los 4 ejes que estamos todavía debatiendo, pero con un grado de avance importante. ¿Cuáles son los 4 ejes de lo que habría que enseñar en informática? Entonces, las 3 claves serían qué, dónde y quién. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Lógicamente, tiene que haber un diseño curricular para que no sea que cada uno enseña lo que quiere. Tiene que haber una lógica, por lo menos en cada jurisdicción. ¿Dónde? Precisamente en un espacio curricular propio, no de manera transversal, porque si no también podemos enseñar de manera transversal cualquiera de las otras áreas. Matemática, por ejemplo, hay números, le podemos buscar en un montón de circunstancias y decir que en lugar del espacio para matemáticas se enseñe transversalmente en el espacio de otras asignaturas. Creo que nadie propondría algo de ese estilo, ¿no? ¿Y quién? Tiene que ver con la incumbencia de títulos. ¿Quiénes van a enseñar una materia informática? Y, por lógica, los profesores de informática. Si en un principio, que es algo que ha pasado, no alcanzan los profesores recién recibidos, bueno, ahí lo que las juntas de clasificación docente pueden hacer es, junto con el Ministerio de Educación, obvio, que se rinda, por ejemplo, un examen de idoneidad. Esto en la ciudad de Buenos Aires existe para la materia inglés. Como no alcanzan los profesores, uno se puede presentar en cierta fecha y rendir un examen para ver si está capacitado para dar la materia e ingresar a la docencia. Entonces tenemos el qué, el dónde y el quién o quiénes. Y por otro lado, en el qué, les decía que ahí es donde hay que llegar a algún acuerdo, que normalmente eso es lo que después se plasma en los diseños curriculares de las jurisdicciones, sobre qué se enseña. Nosotros desde ADICRA postulamos que hay 4 ejes para la informática. Los ejes estos son la informática en la sociedad, los sistemas informáticos, programación y su lógica, y las aplicaciones de la informática. O sea, dónde se puede usar la computadora para las múltiples opciones que tenemos en la actualidad. Para ir cerrando ya esta columna, me gustaría utilizar una frase que también la estamos difundiendo con ADICRA y que dice lo siguiente: informática es una disciplina, la herramienta transversal es la computadora. Y puedo aclarar en sus distintas formas: hardware,
y con sus distintos programas, el software. Bueno, hasta la próxima columna de ADICRA en este espacio de educación digital que nos brinda Sintonía Educar. Muchas gracias.